literatura universal nos encontramos a Edgar Allan Poe. Está en compañía de otros grandes: Stevenson, Lovecraft, Ambrose Bierce, tantos y tantos talentos. Edgar Allan Poe, sin duda alguna, es uno de los grandes arquitectos del terror. A lo largo de su vida, de su corta vida, supo crear más de 60 relatos inquietantes, 60 narraciones extraordinarias, cuentos de lo grotesco y de lo arabesco, poemas sublimes como Annabelle, Tamerlán, Al-Arad, El Cuervo. La figura de Edgar Allan Poe es plena, luminosa, talento a raudales, desbordante, pero a la par lo tremendo, lo tenebroso, la bruma que lo envuelve todo, la bruma que envolvió la vida de Edgar Allan Poe, el alcohol, el láudano, sus propios monstruos internos, los fantasmas, los espectros, todo el maravilloso universo gótico, lápidas, muertos, folclore medieval, monjes siniestros y el fondo de todo, la casa Hauser que se hunde y el manuscrito hallado en el interior de una botella y un cuervo sobre un busto de Palas Atenea mirando con ojos ígneos en derredor. Edgar Allan Poe, el poeta del terror. Nos encontramos a principios del siglo XIX, en los recién nacidos Estados Unidos de América. En aquel tiempo, una pléyade de compañías teatrales, casi todas provenientes de Inglaterra o de Irlanda, recorrían aquel territorio, escaso de cultura, escaso de comunicación. La llegada de estos cómicos de la legua siempre alegraba el escenario de las tristes ciudades norteamericanas, principalmente las del este. Sí, era gozoso verles llegar, con sus bambalinas teatrales, con sus comedias ligeras, sus obras de Shakespeare o prodigiosos números de magia. En una de esas compañías de cómicos, de titiriteros, de actores y actrices, llegó el matrimonio Poe. Era un invierno gélido, absolutamente azotado por el frío, por los vendavales. Era un invierno tremendo, pero que sería recordado, sería inmortalizado por lo que aconteció en uno de sus días, concretamente el 19 de enero de 1809. Nos encontramos en Boston, una ciudad floreciente de Massachusetts. En Boston llegaron los Poe. Ahí estaban David Poe y Susan Arnold, Elizabeth Arnold. La llegada a Boston fue recibida con gran festividad, con gran alegría por parte de la población local. Los cómicos, los actores, se dispusieron a realizar sus funciones. El dinero era escaso, yo diría menguante, pero aún así los actores se entregaban con entusiasmo a la realización de sus obras. Y el público asistía, aplaudía, pero dejaba escasos beneficios. David y Elizabeth, además, estaban siendo acuciados por la enfermedad y por el alcoholismo. En cuanto a la enfermedad, pues el mal característico de aquellos primeros años del siglo XIX, la tuberculosis. Elizabeth estaba embarazada ya en su 9º mes de gestación, y sintió los dolores. Aún así, esa noche del 19 de enero, representó una obra de teatro. De madrugada nació su querido hijo, aquel que llevó por nombre Edgar Poe Arnold. Pero los cómicos debían continuar. El niño había nacido. Seguramente lo primero que vieron los ojos grises de Edgar fueron las bambalinas del teatro, fueron los carromatos mugrientos, fueron los actores y actrices desnutridos. Eso fue lo primero que vieron los ojos grises de Edgar. Pero David y Elizabeth no tenían recursos económicos y debían continuar, la función debía continuar. Dejaron a Edgar, al pequeñito bebé, lo dejaron al cuidado de unas damas de Boston,
y partieron rumbo a la aventura. La verdad es que duraron muy poco, David y Elizabeth. Cuando Edgar tenía tan solo 3 años, sus padres ya habían fallecido. El alcohol en el caso de David, la tuberculosis en el caso de Elizabeth. Edgar era huérfano de padre y madre. Y en este momento de la historia interviene el matrimonio Allan. John y Frances Allan. John y Frances Allan constituyen un matrimonio sureño, del sur de los Estados Unidos, de los estados del sur, dedicados en cuerpo y alma al comercio, al tráfico de algodón y tabaco. John y Frances eran de origen escocés, eran escoceses, y no tuvieron el menor inconveniente, no tenían descendencia natural, no tuvieron el menor inconveniente en recoger al niño, no adoptarlo porque John en ese sentido se mostró muy riguroso. No quería tener problemas con la futura herencia. Por tanto, Edgar fue integrado en la familia, pero sin papeles por medio. John no tenía hijos en el matrimonio, pero sí extraoficialmente. Sí que se rumoreaba que había muchos hijos ilegítimos a los que John debía atender. Pero Edgar pues pasa a ser casi el hijo único de aquella familia. Y Frances entiende que su hijo está ahí, con ella. Es su hijo, por fin Dios Todopoderoso, le ha concedido un hijo. Edgar, que desde entonces ya será Edgar Allan Poe. El niño era extremadamente inteligente. Con 4 años ya recitaba poemas de Sir Walter Scott. Walter Scott le acompañará toda su vida, al igual que Lord Byron, sus mentores, sus maestros, sus inspiradores. Con 4 años divertía a los amigos de la familia Allan narrando, recitando esos versos de Walter Scott. Con tan solo 6 se va a producir un acontecimiento trascendental en la vida de Edgar Allan Poe: el viaje a Gran Bretaña. John y Frances querían visitar antiguos familiares en Escocia e intentar implantar algún negocio en Londres, en la metrópoli. Las relaciones comerciales con Gran Bretaña eran muy fluidas por entonces. Y la familia Allan pues viaja a la isla. Edgar tiene 6 años y ya os digo que era muy vivaz, muy lúcido, muy inteligente. Y Edgar siente por primera vez la sensación del miedo. Le horroriza ver las lúgubres casas del Reino Unido, las casas isabelinas, esas casas tremendas, llenas de sombras, las imágenes grotescas creadas por los árboles, por los bosques ancestrales. Dicen que ahí empezó a incubar su amor por lo sobrenatural, por el terror, por el pavor, por las sombras, por los espectros. Las primeras lecturas de Edgar Allan Poe, las que realmente le apasionaron, estaban insertas en unas revistas que su padre traía a los Estados Unidos, donde se relataban pues, narraciones góticas, ya sabéis, lápidas, monjes, fantasmas, folclore. Esas eran las lecturas de cabecera de Edgar Allan Poe cuando tenía 4 o 5 años. Pero cuando viaja al Reino Unido, eso lo recibe en directo. Allí es tangible. Las casas están ahí, las sombras están ahí, los árboles retorcidos están ahí. Y Edgar se sobrecoge. Edgar lo advierte todo, acumula todos esos conocimientos. Tiene tan solo 6, 8, 10 años, visita algunos colegios del Reino Unido, destaca en historia, en matemáticas, en álgebra, pero sobre todo destaca en deporte. Es un magnífico deportista, muy tímido, muy recatado, pero tiene una excelente constitución física. Con 15 años, la familia Allan regresa a los Estados Unidos. Edgar ya es un mozalbete y realiza sus primeras composiciones, inspirado siempre en la figura de Lord Byron. Digamos que sus obras principales, sus obras referenciales, son las de Walter Scott, como antes hemos dicho, pero principalmente de este autor tiene Ivanhoe. Ivanhoe es su gran texto, su gran libro. Siempre le acompaña Ivanhoe. De Walter Scott,
pues va a recibir nada más y nada menos que las influencias más claras a la hora de crear un argumento. La complejidad argumental, esa la hereda de Walter Scott. También la narrativa épica. Edgar Allan Poe era muy épico con la narrativa épica, la complejidad argumental. Pero luego el lirismo, ese lo recoge de Lord Byron, de su Manfredo, por supuesto. Por tanto, Ivanhoe y Manfredo son esas lecturas de referencia para Edgar Allan Poe. Los primeros versos son compuestos en homenaje precisamente a Lord Byron. Y llega el amor para Edgar. Edgar, como os digo, era tímido. Él había recibido mucho entrenamiento físico. Su constitución era atlética. Y eso le hacía estar por encima de la media de los jóvenes sureños, que no estaban muy acostumbrados a eso de entrenarse en el deporte. Pero él no optó por ser el cabecilla de esos chicos, de sus primeros amigos. Optó simplemente por retarse a sí mismo. Realizaba cosas absurdas, como por ejemplo nadar contracorriente durante más de 6 millas, o realizar fugas sorprendentes, esconder sus poemas como si fueran tesoros. Es un niño raro, ya os digo que tan inteligente que era difícil de entender en aquel tiempo. Sus padres adoptivos no lo entendían. En su vida se cruza Sarah Elmira Royston. Sarah Elmira es una jovencita magnífica, bellísima, que también se enamora de Edgar, pero sus padres, los padres de Sarah y los de Edgar, deciden que esa relación no es posible, que no es viable, que los jóvenes ante todo deben estudiar, que no se pueden relacionar. El corazón de Edgar, ya roto por algún enamoramiento, nada más y nada menos que se enamoró de la madre de un amigo suyo, una joven madre, una joven viuda. Era un amor imposible, por supuesto. Además, esta joven viuda murió también víctima de la enfermedad. Edgar estaba dando muestras de melancolía. El pesimismo, la depresión planeaba en su universo. Pues lo de Sarah se frustra, no puede ser. Sí, en cambio, llega la consumación de llegar a la universidad, de inscribirse en la universidad. Se inscribe, por supuesto, en lenguas clásicas, y aquí le tenemos en la Universidad de Virginia, encantado y feliz, en ese año 1826. Tiene tan solo 17 años, pero ya está en la universidad. Y el ambiente universitario le fascina. Le fascina lo bueno, lo beneficioso de la universidad, y también lo pernicioso, lo malo. Porque los jóvenes del sur se divertían, y mucho. Y la universidad era el escenario propicio para esas diversiones. ¿Y cómo se divertían los jóvenes del sur? Mujeres, alcohol y drogas, juegos de cartas, tabaco, juergas. Todo eso cautivó también el alma de Edgar Allan Poe. Se interesó tanto por el alcohol que todos sus amigos llegaron a preocuparse. Cuentan que cuando ingería el primer vaso de alcohol, el primer vaso de whisky, Edgar adquiría una lucidez impresionante. Era verbilocuaz. Hablaba, exponía, reflexionaba, eso con el primer vaso de whisky. Pero cuando llegaba el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, Edgar se convertía en un auténtico pesado. Entonces afloraban sus pesadillas, sus miedos internos, acosaba a los amigos, regañaba, peleaba, y finalmente caía al suelo vencido por los efectos del alcohol, de los que tardaría muchos días en salir. Y así, una tras otra. Con 17 años, Edgar era ya un alcohólico. A esto sumaba drogas como el láudano. En fin, que Edgar estaba echando a perder su corta vida. Su padre adoptivo, John, estaba francamente muy preocupado, muy cabreado con la actitud de su hijo adoptivo. Le redujo ostensiblemente la paga, y esto entristeció el ánimo de Edgar Allan Poe. En diciembre de 1826, es decir, ni siquiera estuvo un año en la universidad, pues tuvo que dejarla. Tuvo que dejar la universidad y dedicarse a trabajar en el negocio de sus padres adoptivos, aunque pronto las discrepancias, el enfrentamiento con el padre se hizo notar. Realmente nunca se llevaron bien. Esto Edgar no lo supo entender. Él estaba muy cobijado, muy protegido por su madre, por Frances, y en ella pues basaba su existencia. Era la única mujer que le había querido, que le había cuidado, la única mujer que realmente le entendía. Quizás esa sobreprotección pues influyó negativamente en el alma de Edgar Allan Poe.
Él confesaría en alguna carta años más tarde que realmente era un niño mimado, que todo lo que él decía era ley en su casa. Y eso John Allan, pues no lo llevaba bien. Rompieron, así, rompieron. Edgar se convirtió en un vagabundo. Estuvo merodeando por alguna ciudad, pero en 1827, gracias al apoyo de su madre, eso sí, el apoyo a escondidas de su madre, y el apoyo también de un pequeño editor, logra publicar su primer libro, por nombre Tamerlán y otros poemas. Edgar tiene tan solo 18 años y está muy ilusionado con este libro, pero recibe una crítica nefasta. Los críticos literarios eran feroces en aquel tiempo, y no le dieron el beneplácito a este libro, a este primer libro de Edgar Allan Poe. Eso, por supuesto, hizo que Edgar cayera otra vez en la pesadumbre y otra vez en el alcohol. Cada cosa que ocurría en su vida, fuera negativa o positiva, influía para que Edgar volviera a la botella. Una constante en su vida atormentada. Edgar, como un vagabundo, al final opta por alistarse. Estamos finalizando la década de los 20 en ese siglo XIX, y aquí tenemos a Edgar Allan Poe alistado al ejército de los Estados Unidos de América. Y fijaos, se alista con un nombre falso, Edgar A. Perry. Es acuartelado en Carolina del Sur, en un paisaje que le interesa tanto que posteriormente lo veremos reflejado ese paisaje en una de sus mejores obras, El escarabajo de oro, auténtico germen, auténtico semillero de la novela detectivesca, de la novela policíaca, El escarabajo de oro. Bueno, pues los escenarios, los paisajes del escarabajo de oro son los mismos que vio Edgar Allan Poe en ese cuartel de Carolina del Sur. Ya os digo que esos ojos grises lo vieron y lo analizaron todo, quedaron con todo, quedaron prendidos de todo, y luego lo vimos en esos relatos suyos. Su madre fallece. Edgar Allan Poe visita la casa familiar. Ante la tumba de la madre, el dolor es tan intenso que cae fulminado, se desmaya. ¿Qué hacer? La única mujer que le entendió se fue para siempre. Edgar estaba solo, era un náufrago. Todos presumían, sus cercanos presumían, que tarde o temprano Edgar pasaría a otro plano existencial. Pero no, siguió empeñado en ser militar. En junio de 1830 consigue más o menos una especie de acuerdo con su padre, una especie de abrazo con su padre, abrazo simbólico, y pues con alguna influencia, con alguna carta, consigue que su hijo adoptivo ingrese en la Academia Militar de West Point, la más prestigiosa de la Unión, de Estados Unidos. Pero va a durar poco. En febrero de 1831, Edgar Allan Poe había hecho todo lo necesario para ser expulsado de West Point. Y en efecto, fue expulsado. Se llevó como recuerdo el grueso capote de cadete. Ese capote que le acompañaría ya toda su vida. Siempre estuvo ceñido a ese capote. ¿Acaso un recuerdo de la juventud que dejaba atrás? En 1831 tenía todo por delante, todo por hacer, nada en los bolsillos. Pero sigue intentando ser escritor. Y llegamos al año de inflexión en la carrera profesional de Edgar Allan Poe. Nos encontramos en 1833. Se presenta a un concurso literario promovido por un periódico, el Messenger, y consigue el primer premio. Su relato, manuscrito hallado en una botella, consigue ese primer premio. 1833 es un año de ilusión, de emoción. Ha ganado un primer premio. Alguien ha leído su relato. Ese relato ha sido merecedor de un premio. Puedo empezar a escribir. Y además empieza también a trabajar como periodista. Y eso ocurre en la ciudad de Richmond, una ciudad muy activa, una ciudad preciosa, donde Edgar empieza a trabajar y nada más y nada menos que inaugura su etapa periodística con un relato, Berenice. Todos empiezan a hablar de aquel joven talento. Todos quieren saber algo más. Fijaos qué detalle. A lo largo de la carrera periodística de Edgar Allan Poe, en todos los periódicos para los que trabajó, en todos se multiplicó el número de suscriptores. Los relatos, los cuentos, las críticas literarias, todo lo que contaba, era un auténtico comunicador, era un comunicador nato. Ya os digo, en cada periódico en el que caía, ese periódico crecía como la espuma. Sus tiradas se multiplicaban por 4, por 5, por 6.
Con ellos estaba Edgar Allan Poe. Y también, por fin, el amor llega definitivamente al corazón de Edgar. Ya en 1829 había conocido a su prima Virginia. La niña tenía 7 años, pero llama la atención de Edgar Allan Poe. En 1835, cuando Virginia tiene tan solo 13 años y Edgar tiene 26, se casan en secreto. Virginia era dulce, Virginia era hermosa, era una auténtica hada del bosque. Tenía 13 años y tanta dulzura que parecía muchas veces que flotaba en lugar de andar. Virginia era el sueño idealizado de Edgar Allan Poe. Era su Annabelle, la que posteriormente veríamos en el poema. Pero Virginia, dicen que siempre tuvo 13 años. Siempre los tuvo. No quiso crecer. El gran amor de Edgar. En 1836 todo se descubre y ratifican su amor en público. Se consolida esa relación. Edgar quiere trabajar solo por Virginia, su auténtica musa, su inspiradora, su querida, su amada, su esposa. Y llegan los relatos, y llega vivir en Nueva York, su eterna Nueva York, su querida Nueva York. En 1838 aparecen sus mejores cuentos, siempre en medio de la necesidad, siempre rodeado por las deudas, pero aparecen sus mejores cuentos, sus mejores narraciones. Ahí estaba Morella, ahí estaba Legeia, ahí estaba el hundimiento de la casa Husser, sus grandes composiciones poéticas también. En el 39 finalmente se decide a publicar un libro. Se decide más que nada a recopilar todos los relatos que ha ido dejando por este periódico, por aquel, por el otro, y aparecen, a finales de ese año 1839, cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Sí, amigos, han nacido las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. La crítica queda fascinada. El lector medio aplaude a Edgar Allan Poe, el escritor popular. Todos quieren más y más relatos. Es un gran momento para él. Pero Virginia empieza a dar muestras de enfermedad. Virginia era delicada, como una porcelana. Un buen día, en ese tiempo, en sus años felices, de los años 40 del siglo XIX, Virginia estaba cantando una cancioncilla que gustaba mucho a Edgar. Y en un momento de esa canción, la hemoptisis hizo acto de presencia. Una vena, un vaso capilar, estalló, provocando que Virginia vomitara una riada de sangre, un chorro de sangre. Edgar se queda absolutamente perplejo. No entiende lo que ha ocurrido. Virginia cae desmayada al suelo. Se ha manifestado la tuberculosis con total virulencia. Virginia desde entonces estará débil, con la mirada ausente, y Edgar vuelve a caer con más furia que nunca en el alcohol. Vuelve a rechazar a la humanidad, vuelve a odiar a la humanidad que le quiere arrebatar a su amada. Son momentos muy duros. Nos acercamos al año de 1845. Una figura empieza a revolotear en el universo Poe. Es una figura negra, es la figura de un cuervo. Edgar empieza a pensar en ese cuervo maligno que cada noche se posa en el umbral de su puerta, que cada noche parece reivindicar el alma de Poe, parece querer llevarse el alma de Poe, y a la vez el alma de Virginia. El cuervo aparece en enero de 1845. Un poema que en principio solo debía servir para ganar algo de dinero, solo eso, y nada más, Nevermore. Pero el cuervo se convierte en la obra cumbre de Edgar Allan Poe. Fue un trabajo, fue una composición corregida, rectificada 1001 veces, 1001 noches, 1001 botellas. Pero lo consiguió, una obra cumbre, una obra maestra. Todos adoran a Edgar Allan Poe, todos quieren saber de él. Se organiza una gira por el país. Además, Edgar tenía una voz muy agradable, una voz contundente, y cuando recita sus obras, cuando recita sus cuentos, bueno, la gente queda absolutamente maravillada. Edgar Allan Poe está siendo más alabado que nunca, más aplaudido que nunca. Gana algún dinero que por supuesto sirve para pagar las innumerables deudas que acumula la familia.
Qué gran momento, aparece la segunda entrega de Narraciones Extraordinarias. Son ya muchos cuentos, muchos relatos, al calor de la hoguera. Pero en 1847, en enero también, enero marca mucho la vida de Edgar, en enero de 1847, Virginia fallece. La última mirada para ella, el último recuerdo, el último halo de vida para ella. Ahí sí que realmente Edgar se convierte en un náufrago, se deja llevar. Hay una imagen patética, cuando llevan el féretro para ser enterrado, para la comitiva fúnebre, y Edgar lo único que supo hacer, estuvo sin hablar muchos días, lo único que supo hacer fue enfundarse en su capote de cadete y acompañar el féretro de Virginia. Se abandonó por completo. Los delirios eran constantes, los monstruos estaban cada vez más a su lado. Los espectros aparecían y le miraban, parecían increparle. El láudano, el alcohol, todo se había instalado en el cuerpo de Edgar Allan Poe, pero sobre todo el sufrimiento. Intentó rehacerse, escribió algún relato, Eureka, por ejemplo, de ese periodo. Lo intentó todo, incluso volver al antiguo amor de Sarah Elmira Royster. Intentó volver ese amor. Incluso llegaron a pactar una fecha para la boda. Nos encontramos en el año de 1849. Edgar quiere volver a empezar, tiene 40 años, pero quiere volver a empezar. Ya han despedido de todos los periódicos. Incluso llegó a dirigir el suyo propio, el Broadway Journal, pero también se hundió. Está arruinado, más arruinado que nunca. Pero Sarah sigue conservando ese amor por él. Pues la cosa saludable del primer amor, de los primeros años. Han pactado el 17 de octubre. El 17 de octubre se van a casar. 17 de octubre de 1849. Edgar quiere visitar a unos amigos para comentarles el feliz acontecimiento, que posiblemente todo va a cambiar, que va a ser una persona nueva, que seguirá queriendo a Virginia, pero que Sarah también va a estar a su lado. Y visita Baltimore, realiza una parada en Baltimore, el 7, antes de los días previos al 7 de octubre, realiza una parada en Baltimore. Nadie sabe lo que ocurrió, se le pierde la pista en esos primeros días de octubre. Lo que sí se sabe es que apareció en el callejón más inmundo de la ciudad, con ropas que ni siquiera eran las suyas. Era un tiempo electoral, dicen que los políticos sobornaban con alcohol a los vagabundos para que votaran a favor de ellos. Nadie sabrá nunca lo que le pasó a Edgar Allan Poe, nadie lo sabrá nunca. El caso es que le encontraron en un callejón inmundo. Era víctima del delirium tremens. Más borracho que nunca, más sórdido que nunca. Fue llevado al hospital, estuvo delirando, insultaba, escupía a las enfermeras, hablaba con los espectros, los fantasmas le visitaban. En aquella madrugada del 7 de octubre de 1849, cuando esa madrugada estaba en su máximo esplendor, Edgar Allan Poe acertó a musitar sus últimas palabras: que Dios se apiade de esta pobre alma. Edgar Allan Poe murió, pero pasó a la leyenda, se convirtió en leyenda, en mito. Sus narraciones extraordinarias pasaron de generación en generación. Sus 60, más de 60 cuentos, ahí están para deleite de todos, sus poemas, sus composiciones y su mundo interior, sus espectros, sus lápidas, lo sobrenatural, el poeta del terror, aquel que supo conmover a su sociedad, a la sociedad coetánea suya. Al siglo XIX y al siglo XX, Lovecraft se fijó en Edgar Allan Poe. Todos los que quisieron escribir se fijaron en Edgar Allan Poe. Sin duda alguna, el mejor. Sin duda alguna, aquel que supo heredar del gótico todo lo que supo después trasladar a la sociedad que le aplaudió. Edgar Allan Poe, poeta del terror, pero poeta también de lo sublime. Anna Bely, su querida, su amada, su esposa, eran tan solo dos niños en un reino junto al mar.